¿Qué es aquello con lo que sueñas? ¿Qué es aquello que tu alma anhela? Aquí hablamos de todo lo que nos inquieta como jóvenes católicos. Dios, la Iglesia, nuestra fe, la actualidad, nuestro llamado en un mundo tan revolucionado. Jóvenes soñadores. Movamos al mundo juntos, soñando despiertos. Muy buenas, jóvenes soñadores. ¿Cómo se encuentran a todas y a todos los que nos están escuchando a través de la 106.9 FM, Encuentro con la Verdad Radio, o a través de la misma liga por internet de encuentroconlaverdadradio.com? Estamos pues muy contentos porque una vez más podemos transmitir. Ana Paula, mi co-host, pues ella ya hizo un bloque anterior. Estamos ahorita pues a distancia. Y yo voy a hacer los próximos 2 bloques, los cuales se tratarán acerca de la indiferencia hacia el tema religioso. La indiferencia y negación hacia el tema religioso. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes, @jovenpodcast, jóvenes soñadores. Podcast en YouTube, Spotify, Instagram, TikTok. Allí vayan a vernos, síganos y vean todas nuestras publicaciones. Y bueno, comenzamos con el tema. ¿Qué es la indiferencia religiosa? Bueno, antes de definirlo, me gustaría pues describirlo. Ahorita estoy haciendo como la alusión a una exposición que di para mi carrera, ¿no? Y pues quise aprovechar el tema y también hablar de esto pues para todos ustedes. Entonces, ¿qué es la indiferencia? Vamos a describirla antes de comenzar como que a definirla. La describiré con esta historia. Desde el momento primero de nuestra historia, el hombre pisa la tierra y se hace una pregunta. ¿De dónde viene todo lo que estoy viendo? Porque vemos hacia afuera. Y ese es el primer paso que nosotros hacemos, ver hacia afuera, porque pues difícilmente alguien se mirará hacia adentro como primer paso. Claro, vemos hacia afuera y decimos, ¿qué es esta tierra? ¿De dónde viene esta tierra? Como segundo paso, pues haríamos lo de mirar un poquito hacia nosotros, ¿no? Todavía no del mejor modo que pudiéramos estar haciéndolo. Pero como segundo paso, mirándonos hacia nosotros mismos, nos preguntamos, ¿y quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y qué tiene que ver conmigo esta tierra? Entonces, bueno, tratamos de llegar a la conclusión que pues, hay algo, ¿no? Que tiene que ver conmigo la tierra y yo tengo que ver algo con la tierra. Entonces decidimos que somos parte de ella y es parte de nosotros porque pues estamos como viviendo siempre juntos, camino siempre en la tierra, estoy siempre en la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces asumo pues con mayor libertad, con mayor certeza esta verdad, ¿no? Mi relación con la tierra. Y me doy cuenta que en este intercambio, esta relación que tengo con la tierra, pasa algo. Y es que recibo frutos. Si yo le hablo bonito a la tierra, si yo trabajo la tierra, pues recibo resultados, recibo frutos. Hay algo que se da y que le comenzamos a llamar pues más vida. Entonces, para mí es como un cumplido que me da la tierra, ¿no? Cada vez que me da un fruto. Es como si me dijera, me quieres. Y yo le digo, pues yo también quiero devolverte el favor. Entonces, trabajo más la tierra, la cuido. Y damos más vida y cada vez más y más y más. Y nos volvemos ricos, nos volvemos prósperos aquí en la tierra. Entonces, pues justamente esto es lo que llamamos un diálogo fecundo, que es el amor entre la tierra y entre mi persona, entre el ser humano y lo que lo rodea, ¿no? El amor donde sin experimentar la muerte solo permanece la vida. Y hay más vida, porque pues eso es la definición de vida. Es vida y solo vida y no muerte. La definición del amor pues sabemos que es sin muerte, ¿no? Por eso se crea más, hay más vida y por lo tanto es amor. Entonces, luego nos damos cuenta que no se trata solamente de mi persona y la tierra.
sino también de más personas. Y para ilustrar esto, pues justamente recuerdo el Génesis, ¿no? Bueno, yo les estoy hablando de un Génesis del principio, de cómo cuando el ser humano se duerme de su propia costilla, nace su acompañante idóneo, ¿no? Esa acompañante que le llamamos la que da vida, que le llamamos la varona, que le llamamos la mujer. Y justamente es esta imagen que de la costilla sale la mujer con el aliento de vida que también Dios le da, pues para referirnos o para referirse que pues de nosotros también, no propiamente, no exclusivamente del hombre, sino como de esta misma raza, se diferencian dos géneros, el hombre y la mujer. Nacimos, por decirlo de algún modo, del uno del otro. Entonces, aquí ya no solamente se trata de una relación entre la tierra y mi persona, sino la tierra y mis personas, o muchas personas. Es algo que se extiende, pues ahora sí que a una comunidad. Es algo que incluso se transforma porque en mis personas hay algo complementario y eso es pues justamente la riqueza que podemos también producir si somos hombres y mujeres complementándonos para dar frutos por generaciones a lo largo de toda la historia. Ya no solamente prosperidad con la tierra, sino prosperidad pues generacional, prosperidad de nuestra misma naturaleza, de nuestra misma raza humana. Entonces nos damos cuenta que ahora en esta pues fórmula, digámoslo de algún modo, de Eva y yo, ¿no? De la mujer, porque Eva significa la que da más vida, ¿no? La que da más vida y yo, más la tierra, podemos dar más vida. Pues entonces aquí ya decimos, wow, somos demasiado ricos, ¿no? Pero hay luego un tercer nivel. Vamos, el primer nivel, les digo, es como esta tierra. El segundo somos nosotros, los seres humanos, que con Eva, la que da más vida, damos más vida. Pues ahora con el tercer nivel daríamos más vida. Pero ¿cuál es este tercer nivel? Bueno, este tercer nivel pues se trata de algo que abarca todavía lo más profundo, lo más alto, lo más ancho. Abarca todo. Abarca ahora sí que lo que no vemos, abarca lo que no sentimos, lo que no comprendemos, pero que sí podemos comprender. Antes de decirles pues cuál es este tercer nivel, que seguramente ya muchos lo estarán anticipando, muchos le estarán dando el nombre de Dios. Antes de decir esto, me gustaría pues hablarles de que justamente esto es el fenómeno religioso. Todo lo que les he contado al principio se trata del fenómeno religioso. Sabemos que religión significa reunirnos con nuestros orígenes, con nuestras raíces. Vamos, del latín religare es reunir, ¿no? Pero ¿reunir con qué? Con nuestras raíces, con nuestros orígenes. Por eso me voy hasta el principio. Ahora sí estoy definiendo religión, antes lo estaba describiendo. Con el principio, con los orígenes y con las raíces. Si buscamos en Google, pues nos van a aparecer definiciones como costumbres, conjunto de creencias, prácticas, normas impuestas por la misma, ¿no? Entonces, bueno, a mí esta definición sí es adecuada, pues es lo que dice literalmente el diccionario, pero a mi gusto es parcial. Parcial porque así como nosotros nos hemos olvidado como de las preguntas fundamentales, como la del inicio, ¿no? ¿De dónde viene esta tierra? ¿De dónde vengo yo? ¿Quiénes somos? ¿Qué tiene que ver conmigo esta tierra? Así también el mundo se olvidó de esta pregunta con respecto también a su naturaleza propia, que es ser religioso, ¿no? Se olvida de dónde viene esta tierra y entonces como que se enfoca nada más en la praxis, en lo práctico, en las prácticas, las normas, las costumbres, las creencias, etcétera, etcétera, pero que no van a más profundidad. Por eso digo que es parcial. El mundo hoy en día le tiene pues miedo a profundizar, a ir más allá de las cosas. Ahorita vamos a ese punto del miedo. A pesar de que la definición pues, que todos conocemos acerca de la religión, de las religiones, sea parcial,
por la falta de profundidad de ir hacia pues, este tercer nivel que te voy a contar en todo este bloque o en el próximo, sí vemos cierta bondad, ¿no?, de esta parcialidad. Porque si recordamos, pues justamente en la historia principal, como en el Génesis, en este principio del ser humano que tiene su relación con la tierra que les he contado, pues justamente en esa misma relación de la tierra o con la tierra hay prácticas, hay obtención de frutos, estas prácticas para obtener frutos, hay costumbres, hay normas, pues todo lo que engloba la definición ahora sí que de religión. Solamente que estas normas no son arbitrarias, sino que emanan del orden natural que propicia la vida, de un orden natural que propicia la vida. Es un orden, es una ley natural. Entonces, pues bueno, por esto mismo nos damos cuenta que todo ser humano es religioso si decide tener esta relación, este intercambio, diálogo fecundo que llamamos amor. Somos seres religiosos y entre más profundicemos en los misterios, en los niveles de conocimiento, de decir, pues de dónde viene la tierra, pues de dónde viene Eva, de dónde vengo yo. Estos primeros dos niveles, las personas, la tierra, con el tercer nivel, para encontrar respuestas sobre toda la existencia, sobre justamente qué es este tercer nivel, pues bueno, entre más profundicemos en los misterios de la vida, más religiosos seremos. ¿Y por qué no filósofos? Bueno, de hecho hay una diferencia. El filósofo pues sí profundiza, pero siempre se encuentra con el horizonte de sí mismo, porque permanece solo. En cambio, si somos religiosos, significa que nos relacionamos con alguien y estamos relacionándonos con alguien que nos dé una respuesta cada vez más profunda. Si crees que solamente siendo filósofo se puede llegar hasta lo más profundo del mismo conocimiento, de los conocimientos que todavía no exploramos, y sin necesidad de que alguien más te dé una respuesta, pues hasta allí llegamos. Porque justamente nos cerramos a la posibilidad de que alguien mejor que nosotros, alguien superior a nosotros, alguien en lo más profundo de nosotros o en lo más alto, en lo más ancho, ese tercer nivel exista o esté allá afuera. Y también nos cerramos a la parte de relacionarse. La religión, parte fundamental de su definición, tiene que ver con relacionarse, reunir, religar. Es redimensionar, es significarnos también con otra persona, con el diálogo que crea y por lo tanto es amor también, ¿no? Hasta allí llegamos y solamente en nuestra soberbia pensamos que podemos descubrirlo todo tan solo pensando por nosotros mismos, sin nadie más, ¿no? Y bueno, la vida continúa en este supuesto de que pues, decidamos relacionarnos poco o ser filósofos, pero bueno, en este supuesto también de que decidamos ser poco religiosos, pues la vida continúa no a su máximo potencial, porque si bien me relacionaré con la tierra y con Eva y conmigo, nosotros que somos pues este segundo nivel, la vida no conocerá sus mejores niveles de profundidad y siempre será imperfecta y por lo tanto se va a acabar. Y esto lo vemos pues, en el día a día, como las personas pues, mueren, los mares se secan, los árboles también dejan de estar, los bosques dejan de tener árboles. Y bueno, la fórmula de la vida está incompleta porque la vida no es realmente vida, sino es vida. A ver, entiéndanme. La vida, por definición, pues no tiene que acabar. La vida en esencia es algo que persiste, que en esencia continúa indefinidamente, casi hacia la eternidad. Pero ¿cómo es posible entonces que veamos que la vida se acaba? Pues es que justo la vida es imperfecta, la vida se acaba en este segundo nivel. Y si no explora estos niveles profundos, este tercer nivel del cual les estoy insistiendo, pues en este bloque, ¿no? Pero eso sí, tenemos una urgencia de poseer la vida. O sea, reconocemos que la vida es tan necesaria para nosotros. Pero no nos alcanza porque decidimos no ir más allá. Decidimos justamente no ir hacia los niveles más profundos de la vida. Hacia el tercer nivel decidimos no profundizar. ¿Por qué? Ahora sí les voy a decir del miedo. Porque justamente tenemos miedo a perder frutos inmediatos o resultados inmediatos también que obtenemos
de la vida, de dar la vida, del diálogo que tenemos con la tierra, con Eva, con nosotros mismos, ¿no? Si obtenemos resultados y por miedo a perderlos, nos volvemos posesivos, nos volvemos incluso violentos y nos damos cuenta que la vida, por ser imperfecta y porque se acaba, porque no hemos decidido llegar a sus niveles más profundos, no alcanza para todos. La vida no alcanza. Y entonces comienzan las guerras, el odio y peor aún la indiferencia hacia quien sufre por carecer de vida, porque no alcanza para todos la vida. Perdemos entonces todo sentido religioso. Y óiganme, no tiene que ver con ser consagrados, monjes, monjas, sacerdotes. No, el sentido religioso es justo este que les estoy diciendo, ir, profundizar más allá de lo que vemos, ¿no? Para que la vida alcance para todos, para conocer realmente qué es la vida. Entonces, si nos volvemos posesivos y violentos en esta urgencia de tener vida, perdemos pues, el sentido religioso. Nos volvemos pues, más seculares, ¿no? Más mundanos. Todo sentido de trascendencia se va. Y no nos interesa buscar la plenitud de nuestras vidas, porque justamente no exploramos los niveles profundos, sino tan solo existir y en el intento no morir. Y en fin, hoy más que nunca, a duras penas con la poca vida que tenemos, justamente, nos reconocemos pues necesitados de más vida. Por eso tenemos esta urgencia. Y nos reconocemos capaces de relacionarnos. Hay también cierta bondad, porque si bien la religión tiene que ver con la relación, aunque no nos guste la religión, aunque nos incomode el tema, aunque la descartemos, sí nos reconocemos capaces de relacionarnos, necesitados de relacionar con otras personas. Nos reconocemos en esa necesidad. Y sobre esto pues voy a profundizar un poquito más en el próximo bloque. Quédense para oír más. Pues bien, seguimos con el tema de la indiferencia y la negación del ser religioso, que no tiene nada que ver con la negación de querer ser monjes, consagrados, sacerdotes, sino con esta naturaleza propia de cada ser humano del sentido religioso, que estuvimos hablando en el primer bloque, que consiste pues, rápidamente en profundizar en la vida para conocer qué es la vida y poder dar más vida y que la vida no se acabe, que alcance para todos. Entonces, bueno, nos quedamos justamente en la parte fundamental que reconoce el ser humano como necesidad, casi que primaria, que es la de relacionarse, ¿no? Esto que es muy religioso, relacionarse es algo naturalmente religioso también, ¿no? Porque pues, la religión hace que nos relacionemos con la gente, con alguien más, ¿no? Para obtener más vida. Entonces la gente sí se reconoce capaz de relacionarse para obtener más vida. Y aunque niegue la religión, porque le incomoda, va a terapias, predica que amor es amor, que vive vive y deja vivir, el amor propio, la salud mental, o sea, hay tantas ideologías, tantas formas de pensar que predican que sí necesitamos relacionarnos, que sí necesitamos, en otras palabras, ser religiosos, pero sin religión. Y bueno, esto es lo que hace al ser humano también, o lo que demuestra que el ser humano es muy espiritual, y hoy más que nunca vemos que somos muy espirituales por todas estas tendencias que hay de terapia, de amor es amor, que no son malas, vamos, pero falta algo, ¿no? Falta el reconocimiento de algo, ¿no? Ser espiritual no es malo, de hecho es espectacular. La religión en sí conlleva espiritualidad. La religión tiene en su propia naturaleza y definición la espiritualidad, pero la espiritualidad no tiene a la religión. Mientras que ser religioso sí te hace ser espiritual no necesariamente te hace ser religioso. ¿Cuál es la diferencia entre ser espiritual y la religión, ser religioso? Bueno, hay un peligro justamente en tan solo ser espiritual, porque espiritualidad sin religión, y aquí les va la diferencia, es como navegar con un barquito sin un timón,
por las aguas, vamos, todas las aguas de la vida, de la espiritualidad, ¿no? Ahí vamos navegando, sin timón, sin tú tener el control, sino que el viento te lleve con la vela que tienes a donde sea. Y entonces no te va a llevar a puerto seguro, no te va a llevar a tierra, nunca vas a saber pues, cuál es la tierra. Te vas a quedar varado en medio del océano por ser solamente espiritual, sin ninguna guía, sin ninguna orientación, sin ninguna directriz que te diga hacia dónde ir. Ah, sí, pero nos consideramos muy espirituales y la espiritualidad es muy importante y hoy en día aceptamos espiritualidad, sí, pero no religión. El peligro es que vamos a estar perdidos. Y bueno, en el mejor de los casos, pues le vamos a atinar a algo, pum, por solamente ser espirituales y lograremos pues, comprender la vida. En otras palabras, lograremos comportarnos como religiosos aún negando la parte religiosa de nuestras vidas, ¿no? Aún negando la religión. En el peor de los casos te vas a quedar divagando por todo el mar, porque el mar es inmenso, el mar espiritual es inmenso, es más grande de lo que podemos conocer en esta tierra, en lo que podemos ver, más grande que el universo. El mundo espiritual es sumamente más grande que el mundo físico, ¿no? Entonces, bueno, la definición justamente de ser espiritual es reconocernos capaces de relacionarnos, conectar, incluso de tener religión o que lo que persigamos sea así para tener más vida. O sea, ser espiritual tiene esta bondad, ¿no? Reconocernos capaces de relacionarnos, en otras palabras, reconocernos capaces de buscar lo que nos dé vida. Porque relacionarse te va a dar más vida con la tierra, con Eva, contigo mismo, etc. Te va a dar más vida. Ahora, si no hay religión, no vamos a saber con quién relacionarnos, no vamos a tener respuesta a las preguntas más profundas porque justamente pareceríamos solamente filósofos cuyo horizonte es uno mismo y que deciden no relacionarse con alguien superior para conocer los misterios más profundos, los niveles más profundos de la vida. Ser espiritual, entonces, pues hará que la vida continúe. No, vamos, sí se va a acabar porque la vida, ya vimos, es imperfecta, sin sus niveles más profundos. Y que la vida continúe, pues en este mar inmenso, nosotros viviremos, sobreviviremos en nuestro barquito, con solamente la vela y sin ningún timón, a donde el viento nos lleve, a donde las corrientes nos lleven. Y existiremos, pero eventualmente moriremos. ¿Y cuál es aquí pues la desgracia? Que justamente moriremos sin comprenderme, o sin comprender, en todo caso, ni mi vida ni mi tierra, ni mi yo con Eva, ni la tierra con la que me relaciono, con la que soy partícipe, si recordamos lo que estábamos diciendo en el primer bloque. En otras palabras, también pues, ya hemos visto cómo José Ortega y Gasset define el yo como la identidad, como el yo y mis circunstancias, ¿no? Soy un constructo de mi propia persona con las circunstancias. En otras palabras, llevando la analogía que estoy usando en estos bloques, mi persona, junto con Eva, con la tierra, todo lo que me rodea, son mis circunstancias. Entonces, si estamos solamente espirituales, navegando a donde me lleve la corriente, pues vamos a morir sin comprenderme. Por eso les digo eso, sin comprender mi yo y mis circunstancias, sin comprender los misterios más profundos de la vida, sin ser felices, por lo tanto, porque la felicidad también proviene en la búsqueda, en este viaje, de querer comprender estos misterios pues que nos acontecen, que nos hacen o que ponen en práctica también nuestra religión. Entonces no neguemos la religión, ¿no? Porque justamente es esto lo que te ofrecerá respuestas, lo que te dará sentido también en tu vida y no solamente pues a donde vaya la vida, que todo fluya, porque normalmente no funciona en el mar espiritual, ¿no? Inmenso. Recuerda que entre más profundices, más religioso serás, ¿no? Te conocerás más, comprenderás más todo. Pero ahora sí les voy a explicar más o menos mejor. ¿Cuál es este tercer nivel más profundo? Recordemos que el primero era la tierra, mis circunstancias. El segundo
soy yo junto con Eva, ¿no? La persona humana, ¿no? Que se relaciona entre sí y da vida, y que si se relaciona con la tierra, da vida en la tierra también. Pero ¿con qué persona o con qué nivel más profundo, que sea el tercero, nos relacionaríamos para que demos aún más vida? Y que esta vida no pase, no se triplique linealmente, sino exponencialmente, y que sea para toda la eternidad. Pues justamente el ser religioso te hace creer en un Dios, en alguien superior. Este sería el tercer nivel, pero no cualquier Dios, porque aquí también hay un error. Cuando nosotros por nuestras propias fuerzas, méritos y nuestra propia razón decidimos explorar el tercer nivel, no lo vamos a encontrar. Porque tiene que ser este tercer nivel quien se deje mostrar, quien se revele a nosotros. En el intento de nosotros querer descubrir, darle un nombre a este tercer nivel, probablemente nos vamos a equivocar. En la Torre de Babel hay una imagen, pues justamente de esto que les estoy contando, de cómo por las propias fuerzas humanas quisieron construir una torre tan alta para llegar al cielo. En otras palabras, para comprender los misterios de la vida, para comprenderse a sí mismos, para conocer este tercer nivel. Ellos sí querían profundizar hacia lo alto, vamos, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Que justamente como lo hicieron por sus propios méritos, por sus propias fuerzas, por su sola razón, sin esperar que el tercer nivel se manifestara, se revelara hacia ellos, sin negarse a ellos mismos, esto, ojo, va a ser parte fundamental, se cuenta en el relato de la Torre de Babel como Dios los dispersó a todos y les cambió las lenguas para que no se entendieran. Pero esto no fue Dios, vamos, es simplemente un antropomorfismo para decir lo que pasó en realidad. La gente lo interpreta como que fue causa de Dios, pero no fue causa de Dios, fue causa de los seres humanos, que pues desafiaron ahora sí que estos poderes de los lugares recónditos, profundos de la vida. Ellos mismos, por sus propias fuerzas, empezaron a tener ideas distintas de lo que era Dios, de lo que era la religión. Al construir esta torre, empezaron a dispersarse porque uno decía, no, yo creo en el profeta Mahoma, ¿no? Trayéndolo acá en nuestros tiempos. Yo creo bueno, mi religión es la hindú, yo soy budista, yo soy cristiano, católico, vamos, bueno, no voy a meter aquí el cristianismo y el catolicismo porque justamente esta es una religión que predica que pues el mismo Dios se reveló, ¿no? Entonces, pues soy todas las religiones que pueda haber en el mundo, ¿no? Entonces por eso hay tantas diferencias, por eso se dispersaron. No fue culpa de Dios, fue culpa del ser humano que por sus propias fuerzas quiso buscar la plenitud, quiso buscar el tercer nivel. Entonces, vamos, no lo vamos a encontrar si no renunciamos a ese querer, a esa búsqueda. Porque cuando lo hagamos, cuando renunciamos, nos daremos cuenta que justamente algo se nos va a revelar. Si renunciamos a girar, a ir en círculos, en este círculo vicioso de tratar de descubrir cuál es el tercer nivel, cuando solamente lo único que tenemos a vista, físicamente casi, o inmediatamente, o más tangiblemente, lo que tenemos como primeros niveles es el 1 y el 2, que es la Tierra y Eva y yo, y entonces es imposible ver más allá de esos dos niveles. Parece ser que el todo, es eso solamente y no hay más, ¿no? Entonces, tenemos que negar eso que vemos, ¿no? Un poquito como Descartes, vamos, ¿no? Dudar de todo, menos de que estoy dudando, ¿no? Entonces, si nosotros renunciamos a nuestro objetivo, veremos que tal vez sea mejor, en vez de quedarnos en esa tierra, en círculo, salir de tu tierra. Salir de tu tierra. En otras palabras, salir de lo que crees que conoces. Salir de lo que crees que sabes. Salir de tu búsqueda también. Sal de tu tierra, es lo que justamente le dice Dios a Abraham en la Biblia. Sal de tu tierra. Renuncia a querer conocer todo por tus propias fuerzas, por tus propios méritos, por tu sola razón. Y sal para que veas las cosas desde una perspectiva distinta. Para que ahora sí
conozcas cuál es el tercer nivel. Que les voy a decir otra característica de este tercer nivel. No forma parte de la dimensión pues, que conocemos. No forma tanto parte del espacio y tiempo que conocemos, del universo. Por eso tenemos que salir de la Tierra, tenemos que salir de nuestra Tierra, de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. Y qué impresión, ya habiendo llegado hasta este punto de este episodio, que a lo largo de la historia, pocas personas se han presentado a sí mismas como Dios. En ninguna religión ha llegado a alguien, más que en el cristianismo, catolicismo, a decir yo soy, y que lo haya demostrado. Que él no haya sido el que diera testimonio, que él no haya sido quien diera testimonio de sí mismo, sino que alguien más de lo alto dio testimonio de sí mismo. Y que todavía más impresionantemente conocía la verdad de cuáles eran todos los niveles de profundidad. Y por lo tanto, cuál era la infinitud del conocimiento. Que por eso mismo nos recuerda en la Biblia, en sus evangelios, en su buena noticia, esta cita. Si alguien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que renuncie, que cargue con su cruz y que me siga. Es el casi que el único que te lo dice así claramente. Niégate a ti mismo, niega tu tierra, sal de tu tierra, renuncia a todo lo que creas que conoces y conóceme, deja que yo me revele a ti, porque yo siempre estoy contigo y siempre está con nosotros. De hecho, este tercer nivel nos acompaña en nuestros primeros niveles, pero nosotros somos ciegos, porque si no renunciamos a nosotros mismos es como no querer ver. Y no hay peor ciego quien no quiere ver. Es como no querer escuchar y no hay peor sordo quien no quiere escuchar, porque allí está siempre acompañándonos. Solamente tenemos que renunciar a lo que sabemos, a lo que vemos, negarnos a nosotros mismos, esperar en silencio y escuchar. En otras palabras, la oración. En otras palabras, orar, rezar, abandonarnos a la nada. Y encontraremos la guía, la mejor guía de nuestras vidas para llegar a tierra y no ser meramente espirituales. Por eso la religión ya, a lo largo de la historia se ha desarrollado más, ha evolucionado, se ha emancipado también o redimido, porque justamente pues, ha tenido sí sus problemillas, ¿no? A lo largo de la historia. Algunos escándalos, algunos no. Pero sigue, la religión sigue y siempre va a seguir. Y es necesaria. Escuchemos a nuestros padres, a nuestros abuelitos, que aunque tengan ideas pues, muy tradicionalistas, muy anticuadas, algunos retrógradas, son importantes. Y si las escuchamos, tal vez veamos las cosas de distinto modo. No todo lo nuevo, por ser nuevo, es bueno. A veces también lo que siempre ha durado y ha existido puede ser que sea lo bueno en realidad, porque otro motivo sigue. Pues bueno, esto ha sido Jóvenes Soñadores. Espero que les haya gustado. Esperamos, Ana Paula y yo. Ana Paula habló de la familia, de lo importante que es la familia. Si pudiera llevar el mensaje de la religión a la familia, creo que sería muy, muy compatible, porque la familia es como analogía de la religión. La religión es relacionarse, tiene que ver con comunidad, con costumbres, prácticas, creencias, con preguntas profundas. ¿Y qué más profundo, qué más relativo que la familia? Relativo en el sentido de relación, ¿no? ¿Qué más religioso que una familia? Muchas gracias, esto ha sido Jóvenes Soñadores. Nos oiremos hasta la próxima. Gracias. Gracias por acompañarnos en Jóvenes Soñadores. Esperamos que haya sido de tu agrado y recuerda, Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Jóvenes Soñadores, movamos al mundo juntos, soñando despiertos.